Sí, buenas tardes. Estamos en esta tarde reunidos para una transmisión más. Somos Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y siempre es un gusto y un placer servir a Dios principalmente. Servir a Dios, servir a cada uno de ustedes como hermanos o personas que van a estar escuchando esta transmisión. Bienvenidos. Estamos en la serie de estudio bíblico. Estamos estudiando los evangelios. Martes, miércoles, jueves y viernes en punto de las 7 de la tarde se está dando un estudio de los 4 evangelios. Y los viernes nos toca ver el evangelio según San Juan. Y en este día vamos a estudiar el capítulo número 3. Este capítulo 3 lo vamos a dividir justamente en 3 partes. Lo vamos a dividir en la historia o en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, en el amor de Dios al mundo y el amigo del esposo. Antes de iniciar, quiero ponerme y ponernos en manos de nuestro Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra, la oportunidad que nos das, mi Dios, de ser edificados por medio de tu santa voluntad expresada en la Biblia, mi Dios. Permítenos comprender, permítenos adquirir conocimiento, sabiduría e inteligencia para poder vivir de la manera que tú quieres. Dame gracia para poder decir las cosas de la manera correcta y también ayuda a mis hermanos a poner por obra, a entender, comprender tu palabra, mi Dios. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Y como le había comentado, capítulo 3 de Evangelio según San Juan, vamos a ver Jesús y Nicodemo, el amor de Dios al mundo y el amigo del esposo. Y vemos que en el capítulo 2 termina, dice la escritura en el verso 23 al 25, que estaban en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos, al final conocía el corazón. Y en ese mismo contexto y en esa misma historia vemos que inicia el capítulo 3. Vemos que muy probablemente uno de esos hombres que dice el capítulo 2 que creyeron por las señales que veían era justamente Nicodemo. Y vamos a estar leyendo y después de leer vamos a explicar un poquito lo que podemos alcanzar a ver. Juan 3, 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, primero quiero decirle quiénes eran los fariseos, para poder entender por qué la escritura hace mención a que Nicodemo era fariseo. Los fariseos eran un grupo religioso político, judío principalmente, el cual se caracterizaba por tener un celo aparente por guardar la ley y las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo judío. Y esto los llevaba a hacer un grupo muy selecto en donde todos aquellos que no pertenecían, los gentiles de primera mano y aquellos judíos que no querían permanecer bajo la ley, eran separados, eran mal vistos. Por eso eran llamados separatistas, porque ellos en vez de unir, siempre buscaban ver las fallas de los demás, eran muy severos en la aplicación de la escritura, en la aplicación de la ley, pero siempre hacia el prójimo, siempre hacia el de enfrente. Su celo era principalmente exterior y esos eran los fariseos. Pues uno de ellos, un magistrado, es decir, alguien que tenía autoridad en ese grupo como para juzgar a otros, era Nicodemo. Y un día dice lo que acabamos de leer, que llega con Jesús. Llega con Jesús como de noche. Mire, probablemente, digo probablemente, porque pues, la escritura no lo dice de una manera literal, pero probablemente llega de noche porque su propio grupo, la secta que formaban los fariseos, eh, al verlo que él se acercaba a Jesús, podían correr el riesgo que muchos corrían, que eran ser separados, que eran ser expulsados
de la forma de vida que ellos tenían, de la autoridad que se habían puesto ellos mismos. Entonces, probablemente le comento, Nicodemo tenía miedo de perder esos privilegios. Probablemente tenía miedo de caer en una situación donde él había juzgado a muchos anteriormente. Sin embargo, yo quiero contarle y quiero decirle algo. Mire, mucha gente podemos ir de manera secreta a Jesús. Muchas personas podemos de alguna manera ocultar nuestro cristianismo, decir, no, yo no soy cristiano, pero creo de alguna forma en los milagros. Lo que Nicodemo estaba haciendo es que él había creído en los milagros. Ese era el principal problema en el cual Nicodemo se enfrentaba y muchos de lo que a veces nos decimos cristianos nos enfrentamos. Es decir, el que uno crea en un milagro no nos hace salvos. El que nosotros hayamos recibido un milagro tampoco. Tal era el caso de Nicodemo. Nicodemo llega en la oscuridad, llega en las tinieblas. Lo que él nunca pensó, él nunca creyó, es que se iba a encontrar con la luz verdadera. Y ese es el punto, que muchos de nosotros cuando llegamos ocultando nuestras cosas, llegamos a quién, a la luz verdadera. Y ese era y será siempre Jesús. Mire cómo le dijo Nicodemo, le dijo rabí, que significa maestro, que significa alguien en una alta posición con la capacidad de enseñar. Y le dice rabí, porque justamente los fariseos les gustaba que le dijeran a ellos rabí. La manera en que Nicodemo se acerca a Jesús es como de un igual a igual. Fíjese cómo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ese es el punto. Ese es el problema que Nicodemo tenía. Él estaba cegado, él no podía ver lo que realmente era Jesús. Y muchas personas al día de hoy pueden reconocer a Jesús, pueden reconocerlo como el Hijo de Dios, pero lo ven como como un gran maestro, lo ven como un gran profeta, lo ven como alguien milagroso. Pero al igual que Nicodemo, es necesario que ellos puedan tener algo que vamos a explicar en este capítulo. Es necesario que nosotros dejemos de ver con nuestros ojos carnales para que podamos apreciar realmente y conocer quién era ese Jesús en el cual Nicodemo se le acercó. Miren, en el 3, se lo voy a leer Juan 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué curioso cómo Nicodemo va tratando de tratar ahora sí que a Jesús de igual a igual, de maestro a maestro, y Jesús ni siquiera le da oportunidad de decirle, sí, cierto, ambos somos maestros y conocedores. La respuesta es contundente. Hay una verdad absoluta, Nicodemo. Es necesario que tú y que cada uno de nosotros nazcamos de nuevo. Es necesario, absolutamente. Y si hacemos una antítesis de eso, es imposible. Lo que es necesario por una cosa es imposible que si no lo haces, puedas obtenerlo. Yo le podría decir que es imposible que si uno no nace de nuevo, pueda entrar al reino de Dios. Así como es necesario que uno a base de agua y del Espíritu pueda entrar al reino de Dios. Mire, eh, respondió Jesús y le dijo, no puede ver el reino de Dios. Y es algo tan simple, hay algo tan básico, hay algo, pero también tan verdadero, es que cada persona carecemos en un inicio de una ceguera espiritual. Nicodemo, al igual que muchas personas, podemos tener un conocimiento, podemos adquirir por medio de pues de estudiar, por medio de aprender, por medio de un discipulado, por medio de un diplomado, muchas cosas, de tal forma que podríamos identificar a Jesús. Podremos identificar, ah, sí, yo sé cuál es su obra, yo sé qué es lo que vino a hacer, yo sé todas esas cosas. Sin embargo, no puede ver el reino de Dios.
¿Por qué? Porque el reino de Dios era Jesús, como Juan el Bautista había dicho. El reino de los cielos se ha acercado y era Jesús mismo trayendo el reino de Dios, pero él no lo podía ver. Él veía a un maestro, él veía a alguien que podía hacer señales, alguien que podía hacer milagros. Y es aquí el punto en donde entra una de las bases bíblicas, uno de los fundamentos bíblicos, que es que todos debemos de nacer de nuevo. Eso es algo, un fundamento, una doctrina básica en donde no importa las cosas que uno pueda saber, no importa las cosas que uno pueda en el exterior hacer, si no nacemos de nuevo, es imposible que nosotros podamos apreciar, que nosotros podamos ver realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nicodemo, al igual que muchos de nosotros, le pregunta en sus ojos naturales, en sus sentidos naturales, no lo entiende. Dice, oye, pero ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Mire, cuando menciona Jesús que el que no naciere de agua y del Espíritu, estaba hablando algo complicado para los fariseos, complicado para el judío, complicado para Nicodemo. Vemos que en ese contexto Juan el Bautista, lo vemos en los otros evangelios, estaba bautizando y estaba predicando el arrepentimiento. Y justamente es duro con los fariseos. Ayer el pastor nos enseñaba cómo Juan el Bautista sí le dice de una manera dura. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba endurecido. Ellos de pronto se sentían que ya eran dignos. Ellos se ofendían porque ellos no necesitaban ser perdonados. Ese era el problema. El problema fundamental es que nosotros guardamos la ley. Nosotros somos descendientes de Abraham. Por eso Jesús le dice, es necesario que tú escuches lo que está diciendo Juan el Bautista. Escucha que es necesario que te arrepientas y nazcas de nuevo. Wow, eso es algo que yo me imagino. Nicodemo de pronto dice, pero yo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Es algo que muchos de nosotros al principio, cuando conocemos de Jesús, muchos decimos, yo no soy tan malo. Pues mira, yo no he hecho esto, yo no lo he hecho aquello, tengo un buen corazón, yo me porto bien, soy el mejor de los hermanos, etcétera. La realidad es que cuando Jesús llega y nos confronta, dice, es necesario nacer de nuevo. No puedes entrar así al reino de los cielos, no puedes entrar así en tu manera, en tu naturaleza caída. Nicodemo no lo entendió. Nicodemo eh, era difícil para él en su situación. Sin embargo, ya había algo que él había hecho diferencia en los demás. Nicodemo tuvo esa inquietud. Así como muchos de nosotros cuando conocemos el Evangelio tenemos una inquietud. Lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí. Nicodemo recibió una palabra que era difícil, una palabra que realmente desnudó su condición, pero lo que nosotros decidimos es lo más importante. Lo que nosotros decidimos siempre será lo mejor. De Juan 3:6 al 10, Jesús le sigue enseñando, porque eso es una enseñanza que al día de hoy también es una enseñanza para nosotros. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, así yo me imagino a Nicodemo, dice, yo no te entiendo, mira, yo soy principal, yo enseño la ley, pero no te entiendo, Jesús, ¿qué me tratas de decir? Dice Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eso nos pasa muchas veces, hermanos, cuando queremos tener un conocimiento sin Dios, cuando tenemos querer tener un conocimiento sin la guía del Espíritu Santo. Si cuando queremos tener un conocimiento, pero sin la presencia de Jesús en nuestra vida, de pronto hay cosas que no entendemos. Hay cosas que llegan a nuestra vida y lo que le dice Cristo es algo muy simple, muy sencillo. Dice, mira, así de la manera que un niño nace, así de la manera en cómo tú ves que el vientre de una madre y da a un niño, así de esa manera es también lo que nace del Espíritu.
tiene que germinar en el corazón de uno y tiene que dar a luz, tiene que nacer. Y de pronto le dice Jesús, pero mira, no te maravilles. La realidad es que cuando hayas nacido, no va a ser necesario que realmente sepas de dónde proviene el Espíritu, ni a dónde va el Espíritu. El Espíritu mismo te va a gobernar y te va a decir, vete para acá, y te va a decir, vete para allá. Eso le estaba diciendo. Evidentemente, en la ley, ellos era imposible que ellos vieran eso. Esa era una enseñanza que Cristo mismo vino a traer. Y yo le comentaba que así como de milagroso es el nacimiento en la carne de un niño, así de la misma manera es de milagroso el nacimiento de un cristiano. El nacer de nuevo es de esa misma manera. ¿Y cómo es? Ya nos han explicado muchas veces, pero con mucho gusto se lo digo. El nacimiento sucede de manera instantánea. Así como cuando un niño nace, así uno nace en el Espíritu, después de haber creído, después de habernos arrepentido y de haber creído con fe en la obra redentora de Jesucristo. En ese momento nosotros nacemos de nuevo, nacemos de lo alto, nacemos de la simiente misma de Dios, pero lleva un tiempo, así como ese niño lleva un tiempo que crezca y madure, de igual forma el cristiano nos lleva un tiempo madurar, no tanto como un niño. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios, conforme uno lo va practicando más tiempo, uno madura de una manera más rápida. Pero Nicodemo seguía sin entender por completo. Sigue diciendo, ¿cómo es posible? Yo no lo sé, explícame. Yo me imagino ese diálogo en el Juan 3:11 al 13. Sigue el diálogo, un gran diálogo que para nosotros es una gran, gran enseñanza. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si yo te dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo mismo le estaba diciendo a Nicodemo, mira, dice, tú me acabas de venir a decir, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Eso, así inicia la plática. Cuando Nicodemo le dice, nosotros sabemos, y eso es el problema. Muchas veces basamos nuestro acercamiento con Jesús en lo que nosotros sabemos y no en lo que Él es. Y esa es clave, es el fundamento de todo, es no acercarnos con Jesús creyendo que nosotros sabemos quién es Jesús, sino que buscando realmente que Jesús haga la obra en nuestra vida. Y Él dice, mira, lo que yo hablo, yo lo he visto. De lo que yo te hablo, que es el reino de Dios, de lo que yo te hablo, es del Padre, es porque yo doy testimonio de eso. Tú no, Nicodemo. Tú hablas de cosas que no das testimonio. Tú hablas de cosas que no sabes. Mira, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, y ese es el que está hablando contigo. Nadie para mostrar al Padre, más el único que bajó para mostrarnos el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo y nos lo dice el día de hoy. Nadie puede llegar al Padre y nadie puede hablar del Padre, ni nadie puede testificar del Padre, sino el único que da testimonio, quien es que estuvo con él al principio, que bajó y habló las cosas celestiales, que es Cristo mismo. Y mire, y lo que sigue es el segundo punto del capítulo 3, que es el amor de Dios al mundo. Muchos teólogos coinciden que este es el corazón de la Biblia, que este es el corazón del Evangelio. Yo estoy de acuerdo con ello. Si de pronto alguien me dijera, resume la Biblia en pocas palabras, yo definitivamente diría, habla de una historia de amor de Dios hacia sus hijos, hacia el mundo entero. La Biblia es la historia del amor que Dios le ha tenido al mundo y que proveyó lo necesario para cada uno de nosotros seamos salvos. Y aquí viene, en Juan 3:14 al 16, le dice Jesús a Nicodemo, te voy a decir algo que tú sabes bien, Nicodemo, para que lo puedas entender. Y en eso habla de la paciencia de Jesús, habla de la misericordia de Jesús, habla de la gracia de Jesús, porque explica a detalle y le da
de todas las formas y maneras para que Nicodemo pudiera entender. Porque al final lo que Jesús quiere es que todos procedamos a un arrepentimiento y tengamos la vida eterna. Y le dice algo que él sabía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo judío Nicodemo y siendo maestro de la ley, cuando le mencionan el Antiguo Testamento, es donde Jesús estaba seguro que él sí lo iba a entender. Es una analogía, es una historia tan práctica para él que estoy seguro, porque vemos, Nicodemo ya casi no aparece, sino ya casi hasta el final, en donde él estaba presente. Y eso habla, y a mí me pudiera dar a entender que realmente Nicodemo fue transformado. ¿Pero por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús y Jesús desnudó y Jesús le explicó. Mire, ¿qué es lo que había tenido el pueblo de Israel? En Números 21, 4 a 6 se explica esa historia. Israel se queja, pero lo que más desagrada es que se queja del pan que había descendido del cielo, que el maná que Dios había provisto para ellos lo toman como una cosa que ya no era. Me estoy hastiado, ya no quiero este pan ligero, dice. Y eso, ¿qué trae? Consecuencia. Si nosotros podemos hacer hoy una aplicación a eso en nuestra vida espiritual, nosotros éramos como el pueblo de Israel, un pueblo alejado de Dios, un pueblo había sido gobernado por el pecado, pero Dios provee y quiere sacarnos y nos da ese pan de vida eterna que para nosotros es Jesús. Pero al igual que el pueblo de Israel, muchas personas dicen, no me es suficiente. Jesús no me es suficiente, yo quiero algo más sólido. Mira, el mundo me ofrecía cosas mejores. Y ahí es donde realmente Dios ni siquiera tiene que hacer nada. La pura consecuencia de haber despreciado ese pan de vida le trajo esa consecuencia al pueblo de Israel. Morían porque ya no llegaba ese pan, sino que eran serpientes que mordían y moría mucha gente. Sin embargo, Dios se apiada de nosotros. Dios en su infinita misericordia y amor y bondad igual provee un camino, provee un método, provee algo para que la consecuencia que realmente se había ganado el pueblo de Israel pueda ser pasado por alto. ¿Y cómo fue? Por medio de una serpiente de bronce. Imaginémonos la cara de Nicodemo decir, esa historia yo la conozco, Jesús. Sí, el pueblo pecó grandemente contra Dios, pero Dios fue bueno y levantó a una serpiente que todos los que voltearan a ver a esa serpiente eran sanados. Y él está diciendo, de esa manera, ese soy yo. El pueblo realmente se ha volteado en contra de Dios, pero Dios va a levantar a alguien. Así como lo levantó en el desierto a la serpiente, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Esa es una palabra impresionante, de verdad. Jesús hablándole a un fariseo, Jesús hablándole a alguien realmente malo con los demás, le estaba dando una gran revelación, le estaba diciendo, un día yo voy a ser crucificado y voy a ser levantado, pero todos aquellos que me vean y pongan su mirada en mí, no morirán. Esto es algo que nosotros debemos de entender, que es el amor de Dios al mundo. Nadie busca allá afuera de Dios. Nadie quiere reconocer nuestra condición, no queremos reconocer nuestra condición. Es Dios el que se acerca. Es el Dios el que provee y lo hace por amor. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Dios nos ama sobre todas las cosas. Sin embargo, en su justicia no puede pasar por alto eh, las oportunidades que Dios nos da y que nosotros decidimos rechazar. Sin embargo, Él está dispuesto todo el tiempo. Así como el pueblo de Israel recibía y lo mordía una serpiente, decía, hay una solución, tienes que voltear a ver a la serpiente. Claro que en aquel tiempo la serpiente solo era un símbolo, solo era una señal de aquello que realmente iba a venir. Aquello servía para unos poquitos del pueblo de Israel, pero esta cruz que se levantó y que Jesús murió por alcanzaba para todo el mundo.
y sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente hasta que Cristo venga por su iglesia. El día de hoy es la oportunidad de que si nosotros estamos maltratados, que si nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia, ahí está esa cruz salvadora que no nos pide nada, sino todo lo contrario, muestra la manera en que Dios nos amó. ¿Y por qué decimos que Dios nos amó y no que Dios nos ama? Porque el acto fue suficiente. Cuando dice que Dios amó de tal manera, es porque ese acto va a durar todo el tiempo. No es necesario que esté mostrando su amor día con día. Esa cruz es suficiente. Esa cruz demuestra cuando de pronto dice de tal manera es la magnitud, es el tamaño, es la forma, es la promesa cumplida para que cada uno de nosotros no tengamos duda. Si hay alguien de pronto dice, "Ay, es que yo no sé si Dios me ama", voltea a ver la cruz, porque eso significa de tal manera. Para que uno no tenga duda, cuando de pronto dice, híjole, me está yendo mal, ¿y qué he hecho? Y volteamos a ver esa cruz y dice, no tengo duda que Dios me ama. Sin embargo, Él desea siempre que seamos perfeccionados. Él desea siempre que nosotros vivamos una vida en abundancia. Él desea que vivamos la vida de Dios y seamos útiles. No solo se trata que volteamos a ver a la cruz y nos quedemos ahí, sino que de ahí seamos transformados y vivamos propósitos eternos. Así que Juan 3:16 nos enseña de tal manera la forma, la cantidad, la calidad, el tipo de amor que Dios nos tiene. Y es un tipo de amor inigualable, es un tipo de amor incomparable, tanto que dio al único en su género. Así de incomparable es el amor. Nadie podrá tenernos ni siquiera cerca un amor comparable como el amor que Dios nos tiene y lo manifestó en la cruz donde Cristo murió por cada uno de nosotros. En Juan 3:17 al 21, seguimos leyendo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La parte que sigue después de reconocer el amor de Dios, después de abrazar el amor de Dios, es un cambio de vida. Alguien que de pronto vive en tinieblas, aborrece la luz, pero cuando acepta el amor de Dios, cuando acepta el sacrificio de Cristo, cambia. Ahora ya no vive en tinieblas, ahora vive en luz. ¿Para qué dice? Para que sea manifiesto que verdaderamente ahora vivimos una condición de vida diferente. Es cierto que de pronto vamos a fallar, es cierto que de pronto vamos a tener ahí unos que otros despistes, pero ya no vamos a vivir de manera permanente en las tinieblas. Eso es algo que nosotros debemos de dar evidencia. ¿Y una evidencia de qué? De que vivimos en la luz. Si nosotros no podemos lograr eso, si nosotros no somos de esos, la manifestación es que no hemos amado todavía a la luz. ¿Qué dice Juan 3:17? Jesús no vino para condenar el mundo. ¿Por qué? Porque es simple, el mundo en su condición ya ha sido condenado. Jesús su intención no es venir y condenarlos, porque el mundo en su naturaleza caída y en su pecado ya vive una condenación. Y si no veamos las consecuencias que ha traído toda esa desobediencia. Sin embargo, Cristo vino a salvarnos. Ese es su propósito, a presentarnos al Padre, a llevarnos al Padre, para que por medio de Él nuestra vida pueda ser renovada, para que podamos nacer de lo alto, para que podamos nacer de Dios y entonces vivir una vida buena, una vida alejada de la condenación, alejado de la consecuencia, viviendo en una luz verdadera. El segundo punto, el tercer punto que dije que íbamos a ver está en Juan 3:22 al 27. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados.
porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto es algo que lo dicen los otros evangelios, en donde lo único que uno hace, en este caso lo que yo estoy haciendo es citarle una escritura que viene de Dios, no proviene de mí. Todo lo que el hombre pueda dar a servicio, todo lo que el hombre pueda predicar, todo lo que el hombre puede enseñar es algo que nos es dado. Simplemente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ya sea muy poquito, mediano o a veces mucho. Pero nunca podemos nosotros escuchar como le estaban diciendo los discípulos de Juan, como de pronto diciendo, hey, ese está llevando más gente que tú. Uno dice, mira, no es míos, no son míos. Ni siquiera es mi palabra, ni siquiera es mi vida mía. Si él quiere, un día me la quita, pero él ha decidido dármela. Y en esa sabiduría nosotros debemos de vivir. Nosotros debemos de ser, lo único que debemos de ser es celosos en obedecer. No es celosos lo que Dios nos ha dado, porque nos lo ha dado por gracia. Y de la misma forma, nosotros simplemente transmitimos la gracia que Dios nos ha dado. Que dice después en Juan 3 28 al 36, que ya son los últimos versos. Dice, vosotros mismos me sois testigos de lo que dije, dice Juan. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, insiste. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es nuestra condición y siempre será nuestra condición. Dios es de lo alto, Cristo es de lo alto y nosotros somos terrenales. Nosotros solo por medio de la revelación de su palabra que nos los da el Espíritu podemos hablar de las cosas, pero que no hemos visto, que creemos con fe, que creemos por fe que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Pero el que vino de arriba se hablaba con autoridad porque testificaba de lo que había visto. Ese es sobre todos y siempre será sobre todos. No importa cuánto nosotros podamos tener en conocimiento, en sabiduría, en experiencia, en esas cosas espirituales, en estos temas religiosos, el de arriba es el de arriba. Y ese estará siempre sobre todas las cosas. Nosotros lo único que podemos hacer es alegrarnos porque estamos, digo, en lo poquito que nos toca, perfeccionando a la novia. Estamos adecuando a la novia. Estamos preparando a la novia, pero no es para nosotros. Estamos preparando a la novia para el novio. Y eso, con hacer eso es suficiente. Y con hacer eso nosotros habremos cumplido el mayor propósito que un hombre puede tener, que ser amigo del novio. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser amigos del novio? Pues el amigo del novio trabaja en preparar a la novia. El amigo del novio se esfuerza en preparar a la novia. El amigo del novio se goza grandemente, dice, grandemente, cuando la voz del esposo habla, que en este caso es Jesucristo. Nosotros debemos cada día menguar, cada día ser más pequeños, para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y sea solo su palabra la que dicte lo que debemos de hacer, que no seamos parte de nosotros y parte de la palabra,
sea cada vez más la palabra, que Cristo realmente sea manifestado, que Cristo sea reflejado, que Cristo sea predicado, siempre debe de ser que el que es sobre todas las cosas. Habla también de algo que es base fundamental, que es creer con fe para ser salvos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y eso significa que nosotros tenemos la opción. Nosotros tenemos siempre la opción de creer o de rehusarnos a creer. Eso está al final en la condición del hombre. Cristo, al igual que Nicodemo, se acerca a nosotros y nos dice que es necesario hacer ciertas cosas. Dice, es necesario que te arrepientas, es necesario que la palabra de Dios haga ese efecto, es necesario que el Espíritu Santo te gobierne, es necesario que voltees a ver a la cruz, pero tú decides. El amor de Dios no está basado en lo que el hombre pueda hacer o pueda sentir. El amor de Dios está sobre todas las cosas y Cristo también le ha sido entregados todas las cosas y Él solo nos comparte. Nosotros damos gracias porque somos amigos del novio y un día el novio vendrá por cada uno de nosotros. Eh, por mi parte, esto ha sido todo. Es el capítulo 3 del Evangelio de según San Juan. Espero que hayan anotado, espero que les haya Dios revelado una vez más su palabra para que nosotros podamos seguir creciendo en madurez. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes en punto de las 7 de la tarde. Que pasen un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Hasta luego.